El tema puede extrañar un poco, porque acabamos de rezar al Cristo del Olivo, Cristo muerto en la cruz, y el tema es, ¿murió en la cruz de verdad? Y este es el tema. Un tema, bueno, para nosotros no hay duda, pero como hay quien lo ha negado, y algunas religiones o algunas sectas, pues conviene pues puntualizar. Por tanto, nos preguntamos, ¿murió Jesús en la cruz? San Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Y también a la primera carta a los Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, dice tropezadero, de tropiezo, y para los gentiles, una locura. Bien, pero resulta que los musulmanes niegan que Cristo muriera en la cruz. Pero no niegan que muriera Cristo en la cruz por desprecio de Cristo o por minusvalorar a Jesucristo. No, sino todo lo contrario. Porque ellos dicen, Jesucristo fue el gran profeta de Alá. Y un profeta... ¿No le importa hablar un poco más fuerte? Sí, pero ponte por aquí más cerca. Si no, me voy a poner más adelante. Venga. Porque es que no lo hemos podido. Perdone. Bueno, entonces decimos que muchos musulmanes niegan que Cristo muriera en la cruz, pero es por el excesivo, ¿no? o el justo aprecio que le tienen a Jesús, diciendo que él era el gran profeta de Alá y un profeta no puede morir, porque la muerte sería como un defecto, no propio de un hombre grande, un hombre importante, como un gran profeta. Y entonces ellos, en algunas, lo que llama suras del Corán, pues lo niegan. Y dicen, Jesucristo fue directamente llevado al cielo. No pudo morir en la cruz. En este libro interesante de un imán convertido al cristianismo, que se titula Encontré a Cristo en el Corán. Entonces, él cuenta cómo él llegó a ser imán, o sea, como sacerdote de los maometanos. Cuenta cómo su madre le hablaba de Jesucristo. Él se encontró a Jesucristo en el Corán, porque en el Corán se habla mucho de Jesucristo, más que de Mahoma. De Mahoma se habla 4 veces, de Jesucristo 9, y de la Virgen María también. Entonces, cuando su madre le habla de Jesucristo, dice su madre, dejemos la historia en este punto. Los cristianos afirman que los judíos han crucificado y matado a Isa Nabí, que es Jesucristo. Eso no es verdad. Alá no ha ridiculizado a ninguno de los profetas delante de la gente. Isa Nabí, o sea Jesús, ha sido ascendido al cielo por Alá. Así que está todavía vivo. Es decir, que entonces él pues este llamado, ahora se llama Mario Joseph, entonces pues era maometano y llegó a ser imán, pues se formó en esa idea. Jesús no ha podido morir, porque es un gran profeta. Y dice él, mi mente no podía estar de acuerdo con estos versos. Dice uno de los versos del Corán, y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, y dice Corán, hijo de María, el enviado de Alá, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Más tarde, en el verso 158, dice, sino que Alá lo elevó así. Alá es poderoso, sabio. Y entonces comenta el autor, este imán convertido, mi mente no podía estar de acuerdo con estos versos del Corán. De hecho, Cristo había dividido a la historia humana
en antes de Cristo y después de Cristo. Todos los seres humanos habían vivido y muerto, pero Cristo era la única persona que había muerto y luego vivido. Es por lo que la historia se dividió. Solo en el Corán se afirma que Cristo no fue crucificado, nunca murió y por lo tanto nunca resucitó. Solo en el Corán. Y el Corán se escribió en el año 615 después de Cristo. Y entonces ignora todo lo que se escribió inmediatamente después de la muerte de Cristo, ¿no? Los evangelios, como ahora lo veremos, y otros muchos documentos de historiadores civiles de la época. Y bueno, entonces, como digo, los maometanos pues tienen un concepto de Dios que yo considero como muy respetuoso, y piensan que no pudo morir. Por ejemplo, leemos en el Corán: paz para mí el día en que nací, y paz para mí en el día de mi muerte, y sea la paz sobre mí el día en que sea levantado a la vida. O sea que esto está también en el Corán: sea para mí el día en que sea levantado a la vida. En otro versículo: paz para él el día en que nació, y paz para él en el día de su muerte, y sea la paz sobre él el día en que sea levantado a la vida. Versículo 15 del Sura, de la misma Sura del Corán, la 19. Él dijo: Jesús, dejaré que estés cerca de morir y te elevaré a mi lado. Te apartaré de los incrédulos y exaltaré a tus seguidores sobre ellos hasta el día de la resurrección. Luego, si habla el Corán de resurrección, quiere decir que hubo muerte antes. Bien, entonces vemos como dejamos claro que los maometanos piensan que Cristo no murió, pero es por esa razón, porque piensan que un profeta, un enviado de Alá, no puede morir, porque la muerte sería una negación de la vida. Y entonces ellos piensan que no murió. No solamente que no resucitó, sino que no murió. Bien, pero sin embargo vemos en la historiadores inmediatamente después de Jesucristo, en el siglo I, siglo II, cómo hablan de la muerte de Jesucristo. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo dice: Jesús vivió en aquellos tiempos. Estos son historiadores civiles, no cristianos. Muchos griegos y judíos lo siguieron. Él era Cristo. Pero provocado por nuestros hombres influyentes, Pilatos lo condenó a la muerte en la cruz. Sin embargo, los que lo habían amado antes continuaron siendo fieles a él. Otro historiador famoso, Cornelio Tácito, dice así: el nombre les fue dado a ellos de acuerdo con cierto Cristo a quien el gobernador Poncio Pilatos condenó y clavó en la cruz durante el reinado de Tiberio. O sea que él da precisamente datos muy concretos. Habla de Poncio Pilato, Tiberio, y esto coincide con los evangelios. Otro historiador, llamado Tallus, de origen samaritano, también se refiere a Jesús en su libro escrito tan solo 52 años después de Cristo. Él pensaba que la oscuridad que hubo durante la crucifixión de Jesús era el resultado de un eclipse solar, con motivo de la muerte de Cristo. En el Talmud, que es el libro de los judíos, menciona que Jesús fue crucificado en la Pascua, tiempo de Pascua. Por eso ahora, esta semana que viene, celebramos la Pascua. Y fue crucificado antes de que se celebrara la fiesta de Pascua, porque en la fiesta de Pascua no se podía hacer nada. Los padres apostólicos son los escritores sagrados que no están en el Nuevo Testamento. Es decir, que escribieron a final del siglo I, siglo II, y todos ellos, naturalmente, nos hablan de la cruz de Cristo. La mejor manera de estudiar los hechos del pasado es estudiar fuentes históricas, especialmente fuentes inmediatas. No lo que ahora quieran decir sino fuentes de escritores que
tenían la historia reciente. Los padres apostólicos, que vivieron cuando había pasado menos de 100 años después de la muerte de Jesús, mencionan la crucifixión. ¿Por qué habrían de hacerlo si la crucifixión no ocurrió en realidad? Generalmente no hay humo sin fuego. Es decir, si se dice que Cristo murió, fue porque realmente murió. ¿Por qué le iban a decir? Iban a decir lo contrario. La revelación dada a Mahoma no tiene sólidos fundamentos históricos, o los musulmanes han interpretado equivocadamente los previos versos del Corán que hemos leído antes. O sea que no están realmente, no están en la verdad. O han interpretado mal, o han valorado de un modo, pues diríamos, retorcido lo que es la figura de Jesús. Observemos, dice, Él ha levantado al Señor Jesucristo de la muerte. Carta de San Clemente, de Clemente Romano a los Corintios. Él ha levantado al Señor Jesucristo de la muerte. O sea que murió. Y ahí habla levantado, es decir, resucitado. Dios envió a Cristo y Cristo envió a los apóstoles. Ambas cosas sucedieron en buen orden, por la voluntad de Dios. Cuando los apóstoles recibieron su tarea, cuando descubrieron que Jesús había resucitado, es cuando realmente se pusieron ya en marcha. Hasta ese momento estaban desanimados. Recordemos, por ejemplo, los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús se iban ya pensando, bueno, ya ha muerto, pues ya está, ya se acabó todo. Aquí no dijo que iba a resucitar, pero y cuando se le aparece Jesús por el camino, y ellos iban discutiendo, y le dice Jesús, ¿de qué discutís? ¿De qué habláis? ¿Eres tú el único extranjero, el único forastero de esta tierra? No sabes lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Jesús, en fin, ya sabemos la historia. Entonces fue cuando pasaban por la puerta de un mesón, ella era tarde, y dice, quédate con nosotros, ¿qué estamos haciendo? Entonces Jesús pasa con ellos, se sienta en la mesa, coge el pan, lo parte. Entonces ellos se le abrieron los ojos y vieron que era Jesús. ¿Por qué no le reconocieron? Porque el cuerpo glorioso es distinto. Es parecido pero distinto. Los muertos que resuciten en su día, pues no serán cuerpo físico, sino un cuerpo glorioso, cuerpo glorificado. Por tanto, perfectísimo. Sin esas arrugas que pueden tener o sin esas heridas que pudo tener Jesucristo en la cara, en la espalda, en fin, quiso conservar las heridas de las manos y de los pies y del costado para que lo vieran los discípulos. Cuando entra Jesucristo, están reunidos los apóstoles y se les aparece, ellos se quedan admirados. La paz sea con vosotros, os traigo la paz. Y Tomás no estaba. Y cuando dicen a Tomás, Cristo ha resucitado y ha estado con nosotros, pues no me lo creo. Si yo no meto mis dedos en sus llagas, no lo creo. Y en su costado, no lo creo. Al domingo siguiente, Cristo se aparece de nuevo y dice, Tomás, ven para acá. Mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y dijo Jesús, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Bueno, pues ahí tenemos también San Clemente a los Corintios. Dice, Él derramó su sangre por nosotros por la voluntad de Dios y dio su cuerpo por causa de nuestros cuerpos. También carta de San Ignacio, no de Loyola, sino de San Ignacio, padre apostólico, a los Efesios, por la cual Jesucristo fue crucificado. Carta también de Ignacio a los creyentes de Tralles. Fue crucificado y murió. Fue clavado en el madero por nosotros, en el que nos ha sido presentados claramente los sufrimientos y la resurrección de Jesús. Bueno, así hay testimonio pues, en cantidad. Y desde entonces, pues, bueno, los testigos oculares, allí estaba la Virgen María, ahí estaba Juan. Juan fue un testigo de primera mano. Estaba al pie de la cruz. Y ahí estaba, pues, la Virgen María, algunas mujeres y algunos amigos, dos amigos,
era pues José de Arimatea y Nicodemo, que fueron los que, una vez que había muerto, pues pidieron el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Pues para llevarlo a un sepulcro antes de que empezara la fiesta de Pascua, porque entonces no se podía tocar nada. Bien, pues vemos como San Juan dice, entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Juan estaba allí, y Juan lo dice en su Evangelio, capítulo 19. En el mismo capítulo dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, vemos como los soldados les quiebran las piernas a los dos ladrones, estaban a uno en un lado y a otro. El quebrarle las piernas era como el tiro de gracia, entonces era el golpe de gracia. Quebrándole las piernas, se derrumbaban de la cruz, moría asfixiado, no podían levantarse para respirar. Pero viendo que Jesús estaba ya muerto, no le quebraron las piernas, sino, ¿para qué? Le clavaron la lanza que atravesó el pulmón y llegó al corazón, y ahí salió lo que quedaba, sangre y agua. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. San Juan está diciendo, el que lo vio, o sea, yo que lo vi, doy testimonio, y mi testimonio es verdadero. Y sé que digo verdad, para que vosotros también creáis. En San Lucas leemos, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, como conocemos perfectamente la historia. Más adelante, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En el versículo 24 del capítulo 23, al cual Dios levantó. Y después, hay una teoría curiosa que dice, pero ¿puedo ser un sustituto? Dice, sí, crucificaron al que estaba en el centro, lo crucificaron. Pero se corrió la especie de que aquel no era Jesucristo, sino era un sustituto, un doble. Y se propagó esa teoría diciendo un absurdo. Dice, no, cogieron a Judas, que se le parecía, y lo crucificaron a él. Esto es un absurdo porque vemos que Judas fue el que lo traicionó. Judas fue el que lo vendió. Y Judas después se fue y entregó y devolvió el dinero. Y diciendo, entregado a un hombre inocente. Y después se quitó la vida. Todo eso lo dice el Evangelio. ¿Cómo van a coger a Judas y lo van a crucificar en lugar de Jesús? Además, a Jesús lo conocían bien, Lo conocían bien porque, precisamente porque había predicado por las calles, había hecho muchos milagros, lo conocían perfectamente bien. Y no es creíble, ni mucho, es un absurdo, que cogieran a un sustituto y le pusieran para después aparecer, dice, he resucitado, mira, ya está vivo. Y después y las llagas en las manos, y después que suba a los cielos. El retiro de Judas. En primer lugar, el relato bíblico no respalda la idea de que Judas Iscariote fuera crucificado en la cruz en lugar de Jesús. La Biblia claramente afirma que Judas se mató a sí mismo, se colgó, enseguida después de haberse arrepentido por haber traicionado a Jesús. En Mateo leemos, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido el dinero. O sea que vemos que está clarísimo.
también leemos en otro versículo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, Judas dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, no es pensable, ni mucho menos, es un absurdo totalmente que permitiera a Dios hacer esa pantomima de que otro ocupara el puesto del Hijo para, pues eso, para de un modo teatral, pues ver cómo el Hijo de Dios moría en la cruz cuando no era el Hijo de Dios, que era un sustituto, y eso no es pensable. Dios no hubiera permitido esa barbaridad. Después las predicciones de Jesús, que ya habló muchas veces de que iba a morir, iba a dar su vida en rescate por muchos. De tal manera que San Pedro le regaña: ¿cómo tú vas a dar la vida? No puede ser. Y Jesús le dice: tú, apártate de mí, Pedro, que me sirve de tentación. Después Jesús lo vemos en el huerto de los olivos, cómo está sufriendo por lo que le viene encima, de tal manera que suda sangre. Es decir, la humanidad que el Hijo de Dios, la palabra de Dios, había tomado, pues estaba sufriendo. Y era humano, aunque fuese el Hijo de Dios, pero había tomado un cuerpo humano que se cansaba, que sudaba y que temblaba por el sufrimiento, porque era así. Entonces, él sabía lo que iba a sufrir. Y de tal manera, pues eso que le hizo decir: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el dolor iba a ser serio, iba a ser terrible. Y él lo veía, lo sabía. Y entonces dice: hágase tu voluntad. O sea, ahí estaba la humanidad de Cristo, que veía venir lo que le iba a ocurrir y le hace sudar sangre, sufre el sufrimiento de Cristo. Sobre todo, sufre por el abandono de los suyos. Solamente 3 discípulos que se llevó allí, se quedaron dormidos, y después mucha gente que no le hizo caso. O sea, que después de haber hecho todo lo que hizo, predicar, hacer milagros, multiplicar los panes y peces, etcétera, a pesar de todo eso, pues lo condena a la muerte, que es precisamente pues el mayor dolor de Jesucristo. Cuando dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto es unas palabras que pueden ser misteriosas, pero en el fondo no tienen tanto misterio. Es decir, que el mayor sufrimiento de Cristo, y ya fue sufrimiento la pasión y muerte, o sea, la flagelación, la cruz, etcétera, fue la soledad. Es decir, el verse abandonado de su pueblo, de los suyos. Y el que Dios Padre permitiera que Jesucristo pasase ese martirio de la soledad. Esa soledad es a veces más dura que una enfermedad. Una persona que se encuentra sola, que nadie le hace caso. En fin, que ha hecho todos los favores posibles y se lo pagan mal. Pues es una persona que sufre. Bien, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. San Mateo capítulo 16. En el capítulo 20 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Jesucristo, cuando en la última cena se está despidiendo de los apóstoles, porque al día siguiente va a ocurrir lo que va a ocurrir. Y entonces es cuando deja la Eucaristía y se queda con nosotros. El Señor también dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Porque yo no pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Yo mismo doy mi vida.
Bueno, y si entráramos en el Antiguo Testamento, pues bueno, hay cantidad de profecías. Por ejemplo, Isaías, que habla, la muerte de Jesús, el Mesías, mediante la crucifixión, fue descrita en grandes detalles por profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Daniel, Jeremías, etc. O sea, estaba dicho. Además, Jesucristo de vez en cuando dice, está escrito, como está profetizado, etc. Bien, o sea que vemos cómo la idea de que Jesucristo no murió o que fue sustituido por otro, pues no tiene ningún contenido, todo lo contrario, es un absurdo. Bueno, hay otra negación, no de que muriera, sino de que muriera en la cruz. Y son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hacen una mala traducción de la palabra griega estauros, que tiene varios significados. Uno es, pues, poste, estaca, madero, cruz, etc. Desde siempre, al principio, los testigos de Jehová han creído que Cristo murió en una cruz, o que es una cruz. Pero al traducir la palabra mal, dice que no murió en una cruz, sino en un poste. Es decir, no era forma de cruz, sino un poste. Entonces, como a veces mataban así, y ponían las manos arriba y se clavaban arriba del poste y le clavaban arriba, pero estaba pues como si dijéramos cosido a ese poste. Bien, pero eso es también otro absurdo, porque la palabra estauros también significa cruz. Es curioso, por ejemplo, cómo en Grecia la cruz roja griega se escribe así: helenikos, editros, estauros. Estauros es cruz. Y viene la palabra tau. La palabra tau es tauros. La palabra tau significa una T, tau. La T de los franciscanos, el tau, ¿no?, de los franciscanos, que es una T. Entonces Jesucristo llevó el palo transversal, fue el que lo llevó a cuesta por el camino del Calvario. Y allí solían estar ya el otro palo vertical, al cual acoplaban el palo que llevaban. Jesucristo murió en una cruz y no en un palo. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová quieren quitar la cruz del medio. Y es curioso que la tumba donde está enterrado el fundador de los testigos de Jehová está rematada con una cruz. Una cruz, por cierto, metida dentro de un círculo que es el signo de los masónicos. Pero en fin, murió en la cruz. Bueno, pasamos un poco más adelante. ¿Hay alguna otra negación, alguna otra pega? Pues es curioso que un médico de Granada, profesor de la universidad, médico forense, haya montado una teoría extraña que no tiene tampoco fundamento, y dice que Cristo no murió en la cruz. Cuando el soldado, leo lo que él dice, le clavó la lanza en el costado, se encontraba en un estado de muerte aparente, causado por las torturas sufridas. Tras ser desenclavado y trasladado al lugar donde iba a ser sepultado, quienes lo acompañaban se dieron cuenta de que aún estaba vivo. Había resucitado, sí, pero no al tercer día, y no fue un milagro. Esta es, en resumen, la tesis de este libro. Se llama 42 días, donde este médico intenta analizar desde su punto de vista, basándose en la sábana santa que nunca vio. Él no estudió la sábana santa en directo, sino pues vio algunas representaciones
Y entonces, pues construye esta teoría y plantea una hipótesis atractiva, aunque polémica. El científico se basa en ciertas características de la sábana santa que considera el auténtico sudario que envolvió el cuerpo de Cristo, alegando que la única prueba en contrario, la del carbono 14, realizada en el año 1988, se hizo mal. En eso acierta. Lo novedoso de su relato es que no solo aporta los aspectos forenses de aquellos hechos, sino que incorpora elementos históricos, ideológicos y espirituales que ayudan a comprenderlo mejor. El autor insiste en que la crucifixión de Cristo fue excepcional, no porque los romanos no utilizaran con profusión esta máquina de tortura copiada de los persas y cartagineses y perfeccionada con la práctica, sino por lo extraordinario del personaje Jesús, considerado una amenaza tanto por las autoridades religiosas judías como por el gobierno romano y las circunstancias en que fue crucificado. Posiblemente, especula este hombre, Poncio Pilato trató de contentar a los sacerdotes judíos tras el juicio rápido, aplicando la primera pena, pero al no conseguirlo se vio obligado a ordenar que le ejecutaran. Y como no estaba de acuerdo, se lavó las manos. Jesús de Nazaret recibió 40 golpes con un látigo de 3 puntas rematadas por bolitas de plomo o piedra. Mañana nos hablará Alfonso de esto. Así que su cuerpo quedó convertido en una pura herida, con más de un centenar de traumatismos. Prueba de su mal estado, en que cayó varias veces durante los 600 metros que separaban la fortaleza Antonia del Gólgota, atado a un patíbulo. El patíbulo es el palo transversal, de unos 50 kilos de peso. Simón de Cirene le ayudaría. El cuerpo fue fijado en la cruz con los clavos atravesando las muñecas y el dorso de los pies. Bien, entonces, la teoría de él. El forense explica que en la crucifixión la muerte puede producirse por 3 mecanismos: asfixia, un shock hipovolémico y fundamentalmente por la pérdida de tanta sangre, y después por un shock traumático. Un crucificado podía agonizar durante horas o días, pero los romanos inventaron un método para terminar, que es lo que hemos dicho antes, con los hombres, con los horribles dolores de los crucificados, era romperle las piernas. Cuando el centurión encargado de ejecutar la pena de muerte, tras haber asestado el golpe de gracia a los 2 ladrones crucificados junto a Jesús, iba a propinar al de Nazaret el mismo mazazo, le pareció que ya estaba muerto. Según el autor, se encontraba en un estado de coma superficial o muerte aparente. Para asegurarse, el soldado le clavó la lanza en el costado. ¿Por qué no lo mató esa herida? Entonces, el doctor Lorente cree que la lanzada pudo no ser muy profunda, a realizarse en un ángulo muy agudo. El bisel de la propia herida pudo actuar como mecanismo de taponamiento y evitar una hemorragia copiosa. Eso es una elucubración que hace él. Entonces piensa, dice, bueno, la lanzada no fue tan grande. Después la herida se taponó y la sangre, que no había perdido toda, pues no salió. Y como no salió, pues pudo estar contenida en el cuerpo todavía. Bueno, entonces Cristo vio que se moría y dijo, todo está consumado. Esto es la respuesta. Todo está consumado. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y expiró. Después, él dice que fue bajado de la cruz rápidamente y envuelto en una sábana y llevado a un sepulcro. Pero no estaba realmente muerto, sino lo que tenía era un desmayo. Es una muerte aparente. Y que lo dejaron allí. Y que después resucitó.
sobre todo ya dentro del sepulcro y por sí solo salió del sepulcro. O sea que es una cosa que... Y dice que estudia la sábana santa y las manchas que él ve no son realmente pues sangre, sino ciertos pues eso, líquidos del cuerpo que no demuestran que fuera ensangrentado, o sea, desangrado. Si hubiera estado en muerte aparente, al clavarle la lanzada, hubiera reaccionado con dolor. Y dice él que estaba desmayado. Y le clava la lanza. ¿Y no se mueve? Pues si a una persona le clava una lanza o le da una bofetada o lo que sea, reacciona. Pero Jesucristo no reaccionó. Ya estaba muerto. Y si hubiera reaccionado, los soldados hubieran advertido que no estaba muerto. Entonces le hubieran quebrado las piernas. Es decir, que es un absurdo decir, bueno, es que fue muerte aparente, pero le clava la lanza y no reacciona. Y si reacciona, pues si reacciona, hubieran visto que no estaba muerto. Entonces los soldados hubieran obrado de otra manera. Cristo murió desangrado. Su corazón dejó de latir al ser atravesado. Las señales que hay en la sábana, a la altura del costado, es sangre y suero, no como dice él, aceite y mirra y aloe, sino sangre y suero, que es la mancha que se ve en el costado. Los estudios que se han hecho de las sábanas son exhaustivos. Murió prácticamente desangrado, porque ya perdió muchísima sangre en la flagelación, muchísima sangre en el camino y después de los clavos. Y ya era demasiado. Entonces no se mantiene la teoría de este hombre que es, pues bueno, que es piensa que, bueno, que ha descubierto el Mediterráneo. Lo que ha hecho ha sido una teoría, guiado por su ideología, la cual pues piensa que Cristo no murió en la cruz. Sin embargo, los médicos de Estados Unidos dicen, Asociación Norteamericana de Médicos, consecuentemente, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parece estar en conflicto con el conocimiento médico moderno. O sea, que el conocimiento médico moderno concluye que Cristo tuvo necesariamente que morir en la cruz. Y no fue un desmayo ni una muerte aparente, que tampoco tiene ningún sentido. ¿Y para qué? Muerte aparente. Si después dice que murió dentro del sepulcro. Bueno, y después ya vemos como el Evangelio dice que salió sangre y agua de su costado, y esto pues lo vieron. Y después la sábana santa recoge precisamente esas huellas. Los médicos, después la revista de Asociación Médica Americana en Estados Unidos publicó en su número del año 1986 lo siguiente: el peso de la evidencia médica e histórica indica claramente que Jesús estaba muerto antes de que le infligieran la herida en su costado. Esa misma evidencia respalda el enfoque tradicional de que la lanza metida entre sus costillas derechas le perforó probablemente no solo el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, asegurando así su muerte. Las interpretaciones que se basan en el supuesto de que Jesús no murió en la cruz parecen consecuentemente contrariar la ciencia moderna. Y después, si dicen los expertos, como dice Alfonso, que parece que hasta la lanza llegó hasta arriba, y se ve un punto ahí, mañana lo explica tú, un punto en la sábana santa que parece que es la punta de la lanza que llegó hasta y en el Sudario de Oviedo también está, aunque no está publicado todavía. Bueno, pues entonces, para concluir, podemos estar seguros que Cristo murió en la cruz, pues de todo lo que hemos dicho y de toda la historia
de toda la tradición y de toda la Sagrada Escritura y teología, vemos que Cristo vino precisamente a dar su vida por nosotros. Y Cristo no venía a hacer una pantomima, sabía a lo que venía y le costaba, y le dolía, y sufrió. Y Cristo murió y Cristo resucitó. Y Jesucristo, pues, la señal de cristiano es la Santa Cruz, porque en ella murió Jesucristo. Y por eso tenemos que adorar la cruz. El Papa ayer, miércoles, dijo: no puede haber cruz sin Cristo, ni puede haber Cristo sin cruz. ¿Sabes por qué lo digo, no? No puede haber Cristo sin cruz, ni cruz sin Cristo. Es decir, Cristo en la cruz, crucificado. Cristo muere en la cruz. Entonces, en la cruz es el signo cristiano que tenemos que siempre que adorar. ¿Por qué? Porque en ella murió Jesucristo. Bueno, pues nada más. Esta es un poco la... Yo os recomiendo este libro, es interesante, porque es el testimonio de un mahometano que se ha convertido y ahora está predicando, ahora está pues hablando a favor de Jesucristo y dice: no sé cómo mis padres no me han matado, porque le amenazó su padre, también era imán, y su padre lo amenazó de muerte. Le tengo que matar. Sí, pues le dijo el padre: te tengo que matar porque tú eres un hereje, eres un infiel, y el Corán dice que tengo que matar a los infieles. Y él se pudo escapar, se fue, y bueno, y ahora está, el libro se lo ha publicado aquí en España, y habló en Radio María, él. Radio María te habló. Habló él, ¿no? Para presentar el libro, sí. Pues aquí habla, y después hay una defensa extraordinaria de Jesucristo, en la cual él está realmente enamorado. Dice que él se entusiasmó con Jesucristo. Dice: yo quería más a Jesucristo que a Mahoma. Y entonces pensé: bueno, pero yo soy imán, ¿y qué hago? Y al final pues dice que siguió a Jesucristo y bueno, y aquí cuenta cómo se convirtió. Y su padre tuvo un apunto, el propio padre le mataron. Sí. Lo recogieron. Sí, él salió corriendo, es porque vamos, estaba amenazado de muerte. Fue horrible. Sí. Era una deshonra para la familia. ¿Qué? Ese señor que habla de la sábana, que poco estudia la sábana. La sangre de la herida del costado salió babeando. No sale, si el corazón no hubiera, si hubiera estado vivo y hubiera estado en coma, el corazón le latía. Y cuando hubieran pinchado, eso hubiera sido... a los que le pincharon le caería la sangre encima. De la presión normal, el corazón no es una bomba. Y las marcas que habría no serían las que había. Además, según don Alfonso Hermosilla, la herida que hay en el costado, cuando uno pincha en carne viva, en una carne viva, la herida se dilata, o sea, se cierra, se contrae, ella sola se cierra. En cambio, si la persona ya es cadáver, cuando pincha, la herida mantiene su forma original. Claro, este lo niega, entonces... Porque no estudia, no ha visto sangre. nunca la sábana, él solamente ha visto fotografía de la sábana. Él lo dice: yo no conozco la sábana. Bueno, pues nada, más. Mañana.